hacerle es si se entendió y qué se entendió a partir de esta estructuración de estos tres ejes que son el cómo se ve, cómo se piensa y cómo habla. En este caso, el proyecto en particular en el que está trabajando cada una, relacionado a una serie podcast. ¿Alguien se anima a contar si entendió, si no entendió? Si cree encontrar cierta relación, en qué influye posiblemente pensar estos tres ejes en el desarrollo de un sistema de identidad visual. No es ningún tipo de evaluación, es aprovechar el formato que estamos eligiendo, que es el conversatorio. Así que si alguien quiere compartir, está bienvenido. Bienvenida. Bueno, al parecer no hay... pero digo, al menos, ¿se entiende? ¿Qué entienden? ¿Qué entiende cada uno? Porque muchos lo fueron planteando. Ay, perdón, ahí me parece que se abrió un micrófono. O si no, estoy... Ah, no. Era una... Sí, yo fui. Ahí va, ahí va. Y bueno, yo en mi trabajo por lo menos había tomado un concepto que primero empecé con un concepto totalmente diferente y bueno, le fui llevando y quise concretar y no podía, o sea, no me tiraba otra punta para seguir hablando del mismo tema, que eso me pasó mucho. O sea, como por ejemplo, o sea, no vinculaba el tema del fracaso con la risa, era como muy, no sé, no se vinculaba. Entonces, bueno, fui más por el otro lado, de tomarlo más por el lado de la risa, que era lo que yo quería mostrar. Y bueno, y traté de que eso sea un vínculo desde los podcasts, que por ejemplo, desde que vos ves un podcast, que sea el vínculo con Instagram, que no es la red social que por ahí voy a utilizar yo. Entonces vi que haya un vínculo entre los dos temas y que se hable de lo mismo también, porque por ahí vos hablas de una forma en una cosa y después terminas hablando de otra cosa en el podcast y no se entiende que hay un vínculo entre los dos. Que eso es por ahí lo que yo estuve más preocupada cuando hice, por lo menos. ¿Y eso cómo lo fuiste elaborando? Y bueno, yo agarré y planteé supuestamente un tratamiento sobre una ruptura amorosa. Y bueno, y ahí lo fui trabajando. Entonces yo dije, bueno, en el tratamiento, ¿qué es? Un tratamiento de médico se supone, podría ser una dosis. Entonces, bueno, el podcast se trataba de una dosis que era, por ejemplo, una dosis de un episodio por cada semana que era, y eso era el tratamiento. Y bueno, el tratamiento se vinculaba con las o sea, el tratamiento era para crear endorfinas, y las endorfinas son las hormonas que, bueno, que dan felicidad, se supone. Entonces, bueno, ahí lo iba vinculando, pero desde un cierto concepto que era tipo medicina, pero no era así, o sea, era como con humor, por decirlo así. Claro. Bueno, Bien. y eso. Una serie, buenísimo, gracias por compartirlo, porque digo, ahí también vamos encontrando en algún punto ese tipo de vinculaciones que claramente tienen un desarrollo visual y que también tienen una fuerte conexión, en este caso, con
cómo se ve, cómo habla y cómo se piensa desde el tipo de vinculación que tiene con ese destinatario del producto, que está anclado en, bueno, además de la temática, es en cómo se aborda esa temática, y ese abordaje tiene un sesgo humorístico que ahí también va como dato, como para que le chusmees después en Instagram. Hay una cuenta que se llama Las Lorenzas, que creo que tiene, no me acuerdo si son los jueves a las 22 horas, salidas, tiene unos vivos, que puede también estar vinculado un poco ahí al proyecto de Dosis. Pero ahí, digo, como por ahí también, ¿alguien más se anima a comentar un poquito cómo fue si entendió o cómo lo entendió y cómo fue operando con estas variables? ¿Alguien se anima? Está duro el jueves, está duro. Bueno, un poco para desarrollar el punto, es que claramente como el nombre de la unidad lo define, nosotros vamos a estar trabajando en el desarrollo de la identidad visual. La identidad visual claramente también tiene una fuerte relación con la calidad visual, y la calidad visual es también muchas veces variable porque se ajusta siempre a la definición tipológica de quién es el destinatario de esto, en este caso de esta serie de podcasts. Entonces, lo estilístico, la definición del estilo visual y la resolución del sistema de identidad visual va a tener como una fuerte vinculación con ese destinatario. Ahora, el ejercicio que planteamos para el desarrollo de la identidad visual, que claramente tiene un costado importante y es donde vamos a situarnos fuertemente, que es la producción visual, también implica y posibilita el desarrollo de la gestión y el desarrollo del contenido. Que eso, en algún punto, también tiene una relación histórica con, si lo pensáramos en términos históricos también, al rol del diseño gráfico, inclusive antes de ser denominado como tal. Seguramente que depende del autor con el que se aborde la historia del diseño gráfico, los orígenes serán diferentes, pero fuertemente como disciplina y como, sobre todo, objeto de estudio sistematizado, se fortaleció a partir del sistema capitalista, que fue fuertemente... ok. Bueno, gracias, Cecilia. De todos modos, se va a subir después el material a YouTube y lo compartimos, ¿sí? Bueno, el diseño gráfico fuertemente se consolidó como disciplina y como objeto de estudio sistematizado a partir de la revolución industrial y el fortalecimiento del sistema capitalista a nivel global, ¿sí? Entonces, si recorremos inclusive gran parte de justamente de este periodo de fortalecimiento de la disciplina, inicialmente y puntualmente también en el marco de
del desarrollo de identidades visuales, inicialmente como estuvo mucho más involucrado o relacionado con la identificación de los productos, para lograr diferenciarse. Y desde esa diferenciación, inicialmente, después de la cartelería, después del desarrollo de la cartelería, que era como un poco más vinculado a, a todo lo que, ahí va, un segundito que vamos sumando algunos compas. Después del desarrollo del diseño de cartelería, donde, bueno, Lucien Berhardt, Alphonse Mucha, a partir casi de la relación de las artes plásticas con la resolución de piezas promocionales, después ya en el siglo XX, sobre todo, y con una fuerte presencia del diseño, digamos, de la Escuela de Chicago, donde el diseño estuvo muy involucrado con la visualización y sobre todo con el proceso de, digamos, de la visibilización en términos publicitarios. Digamos, fue como migrando a ser un eslabón dentro del esquema productivo, que habitualmente estaba como más relacionado con la instancia de la comercialización de los productos, ¿sí? Entraba como en una faceta más vinculada con la instancia de la publicidad. Entonces el desarrollo del producto anclaba, digamos, contextualicemos también en ese momento los inicios o las distintas etapas de la revolución industrial, donde el Fordismo con su nuevo esquema de producción hacía que, sobre todo, digamos, el plusvalor de la manufactura el valor, digamos, de la plusvalía vaya descendiendo en función a un sistema que garantice mayor eficacia, en donde todo estaba como más centralizado en el hardware, si se quiere, si hablaríamos en términos informáticos, más que sobre el software, que sería, bueno, en este caso, cómo ancla el sentido el producto sobre, o los productos sobre la comunidad y sus destinatarios. Posteriormente, y sobre todo como hecho así simbólico, la escuela de Ulm, con varias experiencias de los equipos de diseño gráfico, muchas veces ahí encabezados por el argentino Tomás Maldonado y también Ott Leiker, bueno, fueron planteando la relación del diseño ya desde una instancia de desarrollo del producto. Entonces el diseño gráfico, visual, no solamente ya estaba relacionado con una instancia vinculada a lo marcario, identificador y publicitario, sino que también formaba de manera constitutiva el producto porque estaba pensado como en términos también visuales y comunicacionales. Esto, nada, con el avance también en el siglo XX y también con estos hechos que en algunos conversatorios anteriores habíamos planteado del caso que cita Naomi Klein en No Logo sobre el valor simbólico de la marca de Marlboro, con el caso de, no sé si se acuerdan, pero que hablábamos también sobre el caso de Marlboro en la bolsa, con el tema de los precios de sus productos, y cómo empezaba a visualizarse que, digamos, el sentido de pertenencia iba generando también la posibilidad de que los productos y que las marcas sean posibilidades también de diferenciarse socialmente. Y bueno, y ahí como que a los finales del siglo XX, sobre todo con el posicionamiento del
del modelo más de escala global. Eso, bueno, un poco también lo trabaja Javier Ruiz Collante, sobre todo con los casos que elige en la teoría que fuimos compartiendo. Fue posicionando modos de producción en donde el valor simbólico termina siendo el gran, y también en esta lógica también de pensar, que esta es una herramienta que también lo trabajamos en conversatorios anteriores. El producto tiene un valor de uso y un valor de cambio, ¿sí? El valor de uso en una zapatilla es, bueno, resguardar a los pies, comodidad, y podemos encontrarle otras capas, pero el valor de cambio entre comprarse una OJ, como habíamos hablado en algún momento, una Ipanema que se te hunde el talón, o una Havaiana, o una alpargata, o una zapatilla marca Puma, Nike, Adidas, claramente opera en otras capas. Que inclusive eso deriva en que actualmente, por ejemplo, muchas de las grandes marcas migraron a ser grandes generadoras de contenido y no desarrollan el producto. De hecho, por ejemplo, el histórico CEO de Nike, por ejemplo, plantea que es un conflicto tener la responsabilidad de sostener la producción de sus productos, porque eso lo terceriza, y en cambio la empresa sí se encarga puntualmente del desarrollo de las estrategias de comunicación. Entonces, digo, pensando también en cómo fue migrando, en este caso, en todo este tiempo, esta forma de poder pensar, claramente siempre estamos pensando en casos, en monstruos globales, transnacionales y demás. Pero pensar la lógica del desarrollo de los sistemas de identidad visual, el branding, la narrativa, el concepto, el famoso intangible, que posiblemente muchas veces habrán escuchado, un poco lo trabaja Antonio Caro, que es un investigador que ahora vamos a compartir en el grupo de Facebook, un texto que no es muy extenso, que forma parte de la revista de Sigmis, que es una revista de semiótica, y en este caso trabaja en un número en particular, en una edición en particular, trabaja la lógica de las marcas y el semiocapitalismo. El semiocapitalismo justamente tiene que ver con esto, con comprender el volumen que tiene en términos simbólicos y semióticos en la construcción de la cultura, y una cultura global, transnacional, cómo está planteado ahora el eje geopolítico y geoeconómico a nivel internacional. Digo, son contextos que nos sirven mucho para poder comprender cómo es concebida, en este caso, no nuestra disciplina, pero sí este núcleo en el que estamos trabajando, que es el de identidades visuales, que claramente también son identidades narrativas, y que en algún punto, digamos, podamos reflexionar, y estos textitos que los vamos compartiendo, el de Andrea Centrini anteriormente, que hablaba sobre, no sé si lo pudieron leer,
pero sobre todo apoyado en el caso de Star Wars, por ejemplo, como claramente George Lucas, que es el director y el mentor de toda la saga, entendió por dónde pasaba la cosa, que no era solamente una película, sino que era un contenido y que ese contenido se podía diversificar y amplificar desde un sinfín de lugares, como líneas de juguetes, como historietas, como otras versiones también de sus episodios. También como lo trabaja Javier Ruiz Collantes en su texto, que son textos que no son extensos porque justamente los compartimos como para que puedan abordarlos, tienen en algún punto cierto grado de complejidad, pero nos sirve como para pensar en este tiempo lo que significa el desarrollo de las identidades visuales y las identidades narrativas. Y ahora vamos a compartir el texto de Antonio Caro, que se llama Marcas y entidades semióticas. Y bueno, y ahí en ese plano los dejábamos como para que lo puedan abordar. Y en algún punto también lo que queda ahí en relieve es esta instancia de cómo estamos construyendo conceptos e intangibles que claramente están relacionados a productos que son en algunos casos tangibles o físicos, o por lo menos clasificables, como en este caso lo que estamos haciendo, que son series de podcast, pero que en realidad lo que estamos también gestionando y desarrollando son contenidos, son conceptos, son narrativas, y que eso lo podemos extrapolar a un sinfín de variables que son las que terminamos decidiendo elegir en ese gran universo de opciones que hay para cualquier tipo de consumo en este tiempo de semiocapitalismo. Porque si hablamos de redes sociales, no es el mismo perfil posiblemente de quien destina más tiempo en TikTok que quien ocupa en Instagram, que quien ocupa en Facebook, y quienes seguimos usando el Windows Messenger, o en términos de cualquier tipo de práctica de consumo cultural, social, político, económico, mediático, todo el tiempo se está eligiendo y cotejando esas diferencias que hay entre las narrativas que propone cada una de las opciones que están a disposición. En algún punto, en este ejercicio que estamos planteando en el práctico, lo que intentamos hacer, y por eso también eventualmente en el Google Forms de hace un par de semanas, lo nombramos como un acercamiento al diseño de contenidos digitales. Lo que intentamos hacer es que podamos pensar y desarrollar no solamente propuestas visuales, que claramente es donde tiene que funcionar nuestra propuesta, sino que también que podamos explorar sobre lo que un poco pasó en la instancia de la entrega del informe de relevamiento, donde hay como una aproximación sobre la instancia de investigación, que es una alternativa, digo, también forma parte del desarrollo disciplinar, que inclusive, como anteriormente hablamos también, la investigación es una posibilidad. La universidad ahora, si no me equivoco, inclusive también se están por volver a
abrir la convocatoria de algunas becas de iniciación en investigación, y que, bueno, es como una gran posibilidad de desarrollo, también la de gestión y desarrollo de contenidos, y claramente también la producción visual, ¿sí? Entonces, entre ese gran panorama, intentamos desarrollar un poco este tipo de experiencias, ¿sí? En donde seguramente que es un poco, en algunos casos, se habla muchas veces de que el rol del diseño se inicia a partir de la entrega de un brief, un informe y demás, que es una de las posibilidades donde tal vez ya con algunas cuestiones definidas, un emprendimiento, una empresa o un proyecto puede tener definido algunos criterios generales, y posiblemente el diseñador y la diseñadora se encarga de llevar adelante la propuesta visual, pero también hay un sinfín de oportunidades y de situaciones en donde esos parámetros no están planteados, y es importante también de que nosotros como profesionales y críticos podamos construir y tomar decisiones que claramente van a decantar en una instancia visual y comunicacional, pero que también implica posiblemente en algunos casos otro tipo de relación, ¿sí? Entonces, un poco ese es como el gran universo de variables en las que estamos trabajando. Por eso, y ahí sí, volviendo un poco a nuevamente esta invitación que hace Javier Ruiz Coliantes en esa palabra re linda de meterla en un almuerzo de sábado en la familia, de la antropomorfización simbólica, cómo las marcas, o en este caso las narrativas de marcas, de algún modo hablan, y muchas veces inclusive ni siquiera se hacen foco en cuál es el producto, sino que hablan más desde ese intangible que es lo que los diferencia, o la que las diferencia, ¿sí? Entonces, un poco por ahí, nosotros ahora tenemos unas cositas como para compartir, para verlas, y que también para habilitar un poquito la conversación. Si les parece, yo voy a compartir pantalla y vamos a ver de seguido algunos casos, ¿sí? En este caso, son casos que están involucrados con desarrollos de identidad visual, de productos, desde una marca de telecomunicaciones y medios hasta un festival de cortometrajes, desde una marca de tarjetas de crédito, un medio comunicacional y también un producto audiovisual. En todos estos casos elegimos mostrar, trabajan desde el lugar del lenguaje audiovisual, pero bueno, son referencias como son ejemplos cortitos, los mandamos todos de una y después intercambiamos un poquito, vayan apuntándose, un poco la lógica es que podamos ejercitar un poquito esta lógica de el cómo habla, cómo se ve y cómo piensa, en este caso,
las iniciativas que vamos a mostrar, las propuestas que vamos a mostrar, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá más o menos? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Nácore decíamos en mi barrio. Bien. Bueno. A ver. Tengo un montón de pestañas abiertas en el Chrome, así que voy a elegir. Vamos a arrancar por esta. ¿Están viendo? Por favor, díganme por el micrófono porque yo no estoy viendo el micrófono. Sí, estamos viendo. Sí. Ya. Bárbaro, ahí largo. Bien, primer caso. AOL, ¿alguien conoce? Después profundizamos, pero ¿alguien conoce a AOL? ¿A la empresa AOL? No. ¿No? No, y en mi opinión, por el video tampoco se puede distinguir de qué se trata. Bien. Bueno, para apuntar también después, acá en pantalla está la marca del estudio, que es Wolf Olins, que está, que fue la encargada de desarrollar en este caso el rebranding de ahora, ¿sí? Ahora vamos a otro caso. Y después hacemos como un repaso. A ver, un segundito. Interrumpo esto. Ahora vamos a otra pestaña. ¿Ahí se ve? ¿Están viendo? Sí. Perfecto. Muchas gracias.
Bien, segundo caso, agencia Landor, también como para chusmearle. Después vamos a subir también estos casos al grupo de Facebook. Y en este caso era de una tarjeta de crédito, si no me equivoco, que es de Países Bajos. Diferente en términos narrativos, aparece como mucho más la programación visual. Ahora vamos con otro. Por favor, díganme si pueden ver. Números, Gráficos, corbatas, peinados brillantes y caras. A ver. Un segundito. Números, gráficos, corbatas, peinados brillantes y caras de piedra. ¿Están viendo? Sí, sí. Dale, gracias. ¿Cómo vuelve? Números, gráficos, corbatas, peinados brillantes y caras de piedra. Las noticias siempre fueron así, y en la batalla diaria que hoy existe por nuestra atención, están perdiendo. Y si las noticias pierden, gana la desinformación. Por eso queremos transformar el periodismo, y contar historias con nuestro propio lenguaje, usando palabras, ideas, memes, emojis, gifs y retweets, para que tengamos ganas de informar. porque estar informados Significa subrayar la verdad por sobre las mentiras, empujar la tolerancia por encima del prejuicio y alimentar la empatía sobre la indiferencia. Somos periodistas, psicologistas, sociólogos, escritoras, editores, fotógrafas, diseñadores, operadoras, pero sobre todo humanas y humanas. que queremos contar las noticias Para informar, reaccionar, conectar, participar, escuchar, likear, memear, debatir, empatizar, gritar, llorar, reír, festejar y entender. Somos Filo.news, periodismo con libertad de emoción. Bien, ¿alguien sigue a Filo News? ¿En redes? ¿Nadie es? Bien, buenísimo. Christopher dice que sí. Ay, Jazmín, te corté, perdón. No, iba a decir que sí también, sigo unas redes al Filo. Bien, quienes sigan, inclusive pueden entrar, van a ver también que la identidad visual, los motion graphics son impecables, mucho laburo ahí. Ahora vamos a un par de casitos más y cerramos, ¿sí? Esta rondita. Un segundo. Un segundito, disculpen la desprolijidad allí. Ahí va. Bien. ¿Están viendo? Sí. Bárbaro, muchas gracias.
Bien. Es un caso más. Y vamos con el último. Este era de pistas de carreras, que es una serie de productos para redes destinados a la promoción de la oferta académica de la Universidad Nacional de Misiones. Y vamos a uno más. Un segundito. Ahí va. Y vamos, un segundito. Ahí está. Bien, ¿se está viendo, sí? Sí. Gracias. Bien. Bien, ahí terminamos el breve repasito de algunos casos. Hay una salvedad que fue la que marcamos anteriormente, pero que tiene que ver un poco con que en todos estos casos la particularidad es que fue utilizado un recurso, un lenguaje, si se quiere, que es el audiovisual. Por lo tanto, intervienen un sinfín de variables y recursos que en algunas instancias también de las propuestas comunicacionales a veces no intervienen en el caso de que no, tal vez, por ejemplo, el sonido o, por ejemplo, el video, si hay proyectos en donde no se opera sobre ese lenguaje. Claramente hay un montón de proyectos de identidad visual donde posiblemente se trabaje con imagen fija y no es necesario. Este es como un breve repasito, sobre todo como para poder verlo y que no sea tampoco un clavo, sino que casos concretos, también con una lógica muy audiovisual que no sé si a alguien le suena, pero se trabaja con la lógica del reel, que es como el breve resumen de un desarrollo, que tanto películas, series, como también programas de identidad se pueden resumir en un reel de no muchos segundos. Bueno, con diferentes grados de
información y pensando también en estos ejes del cómo habla, cómo se ve y cómo piensa. ¿Alguien se anima a compartir un poquito? Alguien, yo no llegué a detectar porque estaba con la pantalla compartida, pero un poco una compa se había animado a compartir de que sobre el primer ejemplo no le quedaba muy claro que era AOL, pero digo, en esa clave, digamos, más, que si pensamos en estos tres ejes, en el cómo habla, cómo se ve y cómo piensa, ¿qué cosas o qué ideas quedaron dando vuelta a partir de estos diferentes casos que fuimos mostrando? ¿Alguien se anima a compartir algo? De vuelta, es conversatorio, animémonos, conversemos, charlemos. Yo mientras me hace un mate. Bueno, a ver si sirve como, así como para romper el hielo. Digamos, en este tipo, en esta serie de proyectos, claramente hay distintos grados de información socializada. En todas hay información, en algunos está trabajado de manera como mucho más sutil o entre líneas, porque también claramente, sobre todo, por ejemplo, el reel de Filonews es justamente es como un spot del medio, por lo tanto cumple un rol comunicacionalmente mucho más descriptivo y cuenta un poco el espíritu del medio y cierra con la marca y con el tagline que es, no me acuerdo bien ahora, habría que ir, pero es como periodismo de libre emoción, haciendo el guiño a periodismo de libre expresión, que es el que más frecuentemente se escucha dentro del universo mediático, ¿sí? Pero hay una construcción y una selección de imágenes, de narrativas, de visualidades, que marcan un estilo y que también construyen ese perfil de ese destinatario que posiblemente al ver un breve resumen de 1 minuto, posiblemente ya encuentre varios puntos en común como para tal vez adoptar o chusmear o indagar un poco más cuál es la línea editorial de ese medio, ¿sí? Cosa muy diferente, como decía una compañera cuando veíamos el caso de AOL, que AOL es una empresa transnacional, pero de base, o sea, originalmente yankee, que es American Online, que es una empresa que está vinculada a las telecomunicaciones y a los medios, y que, por ejemplo, construye desde una narrativa como mucho más sutil y con mucho menos información, pero también esa fuerte presencia urbana, digital, cosmopolita, neoyorquina. Aparece el taxi amarillo típico de Buenos Aires, de New York. Aparece el Sierra con la cámara en mano en teoría, el protagonista del que fue recorriendo los distintos lugares de Nueva York como punto neurálgico de Estados Unidos o de ese imaginario yanqui que va recorriendo la ciudad y se va topando con estas publicidades y con la presencia de esa empresa que no te está diciendo en ningún momento, así como lo decía la compañera,
pero está construyendo un universo visual que está relacionado con la digitalidad, también con la ubicuidad, o sea, el hecho de estar conectado todo el tiempo en los distintos lugares. Aparece un celular, pero también aparecen las pantallas que están en la ciudad. Cómo se van construyendo también todas esas otras lecturas en simultáneo que forman parte de esa narrativa. Después aparece también el caso de, en este caso ya con una mirada como mucho más design, porque también es un spot es un reel de una agencia de diseño que es Landor, mostrando la sistematización de la propuesta para esta tarjeta de crédito, que creo que se llama Infinity, que aparecen ahí ya así más piezas de diseño, pero sobre todo va apareciendo el contenido que cierra también con la marca y el tagline, y la gráfica y la cromaticidad, pensado también para un destinatario en particular. Y después los otros dos últimos casos, que tal vez sí eso más en primera persona lo podemos comentar un poquito, porque estuvimos involucrados con la cooperativa en la que formamos parte, con Richard y Vale, que es lo que fue el rediseño, o el diseño de una de las ediciones de Loberán Cortos, donde, por ejemplo, ahí la consigna era, si se quiere, en el cómo se piensa, estaba la necesidad de trabajar sobre una gráfica que sea como contemporánea, y cómo en el cómo habla aparecía fuertemente también esta idea de la digitalidad. En el cómo se piensa y cómo se habla era la digitalidad, y bueno, se trabajó desde un lugar como mucho más abstracto, y el recorrido de todo ese reel es sobre los distintos recursos visuales que forman parte de, en este caso, el sistema visual de la propuesta. Y por último, bueno, el anteúltimo en realidad, que era el de pistas de carreras, que era una serie de productos audiovisuales pensado para, ahí por ejemplo aparece solo en estos últimos dos, son los reels solo de la gráfica, los visuales y el sistema puesto como resumen, pero todas esas gráficas están puestas en productos audiovisuales, ¿sí? Que eso claramente también, sabiendo el destinatario, el modo en el que se va a construir también el enunciado, facilita y permite construir propuestas que de alguna manera traten de anclar el sentido en ese destinatario. Ahí veo que hay algunos... Rocío recalcan bastante el nombre de la marca, Naela bastante genérica porque es probable que brinde su servicio a empresas que tienen conflicto de intereses entre sí, no puedo decir cuál es su objetivo directamente, es probable que signifique algo diferente para muchas personas respecto a hoy. Sí, además también esto de que es un producto que, y eso también tiene que ver un poco con el ejercicio de lo que estamos haciendo, es que pensar los tiempos que implican también la comunicación de contenidos. En este caso, lo que sería un eventual lanzamiento también de una serie de podcasts, donde
posiblemente podamos pensar que la marca y las portadas de los episodios forman parte de el durante. Es cuando ya está. Si pensábamos en 3 tiempos de un proyecto, está el antes, durante y después, ¿sí? Entonces, por eso también un poco la lógica es poder pensar el contenido digital de manera global y pensar pormenorizadamente en al menos una serie de episodios, como para también trabajar no solamente en la portada, y no tampoco en que esa misma portada va a ser la publicación en las redes, sino que también en la previa, y eso como consumidores también de las redes, nosotros habitualmente nos vemos y estamos involucrados en cómo van instalando los lanzamientos o cómo van posicionando las temáticas en el caso de que sigamos alguna cuenta de podcast o lo que sea. Bueno, cómo podemos ir dosificando, si se quiere, ahí también la cita al proyecto de Dosis, en la previa, y que también son piezas que tienen que ser diseñadas, o posiblemente, digamos, formen parte de la estrategia, de ir posicionando la temática que se va a trabajar puntualmente en el episodio, ¿sí? Entonces eso nos sirve también como para posiblemente el de AOL forma parte de una primera instancia de lanzamiento en la cual había o hay otras etapas en donde sí tal vez se profundiza un poco más el sentido desde una mirada por ahí mucho más informativa y no tanto desde el plano de lo narrativo o de lo persuasivo, si se quiere. Entonces, esas instancias también forman parte de las decisiones que se van tomando, ¿sí? Bien, a ver, leo, las últimas tenían una marca como más representativa del sector y la primera me parecía muy genérica. Bien, bueno, ahí corrijo, más identidad. Lo mismo que el uso de la gráfica, no se ve, pero está ahí. Creo que hay que agregar que hoy en día, donde la transmedialidad nos atraviesa, es indispensable pensar un sistema de identidad que sea versátil, que tenga la capacidad de adaptarse al movimiento y a diversos formatos. Perfecto. Bueno, todas estas cuestiones también están como muy relacionadas, están buenas las apreciaciones, porque también, digo, este proyecto en gran medida, o el desarrollo de esta unidad en gran medida, va a operar en el universo de la digitalidad. Por lo tanto, posiblemente depende de los productos ofertados que formen parte de la propuesta identitaria. En algunos casos no vamos a tener tal vez algunas limitaciones o condicionantes que sí nos presente la instancia de la reproductibilidad física o material. Entonces, eso también, digamos, es como una variable, y además que, bueno, claramente también las tecnologías para la aplicación y la reproductibilidad, nada, son como mucho más versátiles también para la implementación, cosa que tal vez hace varios años atrás, inclusive si recorriéramos algunos de los parámetros de la marca gráfica de Norberto Chávez cuando se hablaba de reproductibilidad y planteaba algunos conflictos con algunas propuestas marcarias, ya al hoy no habría tantos condicionantes porque justamente como dice Aldana, para la instancia de la implementación desde la digitalidad y desde las tecnologías gráficas también hay más posibilidades. Lo que sí es importante es que hay cuestiones que son propias de la comunicación, si se quiere,
que tiene que ver con las decisiones vinculadas a la legibilidad y demás, que esas sí las tenemos que tener en cuenta. Y un poco, digo, todo esto como este gran, sí, recorrido, y ahora sí haciendo como un poco más de zoom con respecto a las producciones que estuvimos recorriendo y estuvimos viendo, en las que estuvieron trabajando mucho todo este tiempo. Lo que le queremos proponer es lo siguiente. Hay una instancia que es muy recurrente en las producciones que vimos, que es importante remarcar y recordar, que las propuestas tienen que tener un alto grado de producción propia sobre los recursos que se ocupan, ¿sí? Hay mucha imagen de banco de imágenes en algunos casos. Claramente es diferente cuando esa imagen es procesada, es retocada, digamos, se le da un sentido diferente al recurso, pero hay mucha imagen de banco de imágenes. Eso lo que vamos a ejercitar en el desarrollo de esta unidad es la generación de contenidos y de recursos propios, ¿sí? Claramente hay algunos recursos que posiblemente utilicemos, como por ejemplo es el tema de las tipografías, sobre todo porque estamos construyendo propuestas visuales que operan en la digitalidad y que la instancia de los recursos también, digamos, las licencias de uso de los recursos son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y es prudente y justo poder utilizar las herramientas que están disponibles. Desde ese lugar, bueno, cada uno y cada una sabrá un poco de a dónde pudo obtener los recursos con los que fueron trabajando, pero los alentamos a que puedan producir sus recursos y generar, porque desde ese lugar también es donde generamos una identidad visual, ¿sí? Desde la intervención sobre los recursos visuales. Hay muchos que estuvieron trabajando sobre algunas iniciativas vinculadas a la ilustración, o se ve que hay algunas fotos que son más del orden de lo propio, de la generación propia. Alentamos que vayan por ahí. Hay otras iniciativas que trabajan con collage o con fotos que posiblemente están bajadas. Con respecto a eso, sí les solicitamos que puedan chequear el uso, las licencias de uso de esas imágenes, y sobre todo que se le pueda dar sentido a esas imágenes desde una intervención de diseño que contribuya a un discurso propio. Qué sé yo, eso por ejemplo se puede verificar en algunas iniciativas que operan con collage, y ahí, o con algún tipo de ajuste tipológico, con recursos visuales, con algún tipo de retoque o demás. Así que esas son como dos variables que creemos importante que tengan en cuenta. Lo siguiente es que vamos a hacer ahora un breve repasito con algunas iniciativas rápido para no extendernos demasiado. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, un ratito. De algunos de los proyectos que fueron
subiendo a la colgada. Un segundito. Y vamos a hacer una pasada. A ver, un segundo. A ver, una ventana. Bien. ¿Están viendo? Sí, estamos viendo. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, ahora vamos a ver una serie de proyectos en donde vamos viendo, y ahora vamos a tratar de ir desglosando un poquito en estas cuestiones que están vinculadas sobre los 3 ejes del cómo habla, cómo se ve y cómo piensa, que sobre todo pueden ser verificables en la medida que haya producción visual, porque ahí podemos cotejar, porque si no tenemos mucha producción es complejo poder saber el destino del proyecto, ¿sí? Entonces es importante, en este caso, estas iniciativas lo que lograron es mostrar un avance medianamente significativo como para que podamos cotejar un poco la dirección del proyecto. En este caso es el proyecto A Cara de Perro, que es un podcast de mascotas, y acá también hay una cuestión que también sostenemos desde el principio del año. Estamos en una cátedra de tercer año de diseño gráfico. Hay una definición de poder ir mostrando ciertos elementos en carácter de un estudiante o una estudiante de tercer año. Es primordial como para este tipo también de presentaciones de avances y demás. Tenemos que ir verificando la calidad visual con la que van trabajando. En términos marcarios aparecen todavía ajustes para hacer en temas de contraste, en temas de simetría, en temas de composición y de integración, en este caso de el ISO logotipo con la parte logotípica de la marca. Acá, a pesar de que hay conflictos en términos de la calidad visual, lo que sí se puede verificar es que son de producción propia, y hay como un uso y un recurso de la composición fotográfica para poder darle como un sentido y darle un sentido identitario. Acá también con respecto a las composiciones, sobre todo en el plano de lo tipográfico, en términos de peso visual, hay cosas como para seguir ajustando, pero se puede cotejar de que es un proyecto que plantea cierto grado de informalidad, cierto grado de cercanía, cierto grado de simpatía y accesibilidad en su discurso, desde la elección del nombre de la marca hasta cómo va interviniendo en las imágenes con las mascotas. Acá, bueno, ya se va debilitando mucho la propuesta, se entiende que es parte de un proceso, pero después se puede cotejar mucho la línea del cómo piensa a partir de la coherencia que hay desde la elección del nombre hasta los nombres de los episodios. Falta seguir trabajando en la instancia de las descripciones de cada episodio, como para saber un poco, no solamente para saber de qué va a tratar, sino que también para que con ese material se puedan construir posiblemente piezas para promocionar esos episodios. Como decíamos anteriormente, en este caso las placas de los episodios van a ser necesarias, pero posiblemente en el marco de los estrenos de esos episodios se pueden desarrollar una serie de imágenes o de placas
para promocionar a esos episodios. Para esto podemos trabajar desde una instancia de placa fija, filtro de Instagram, animaciones, motion graphics. Bueno, ya fuimos viendo también que algunos compañeros y algunas compañeras fueron presentando avances sobre gráfica cinética y que está muy bien. Pero bueno, hay como una instancia de avance interesante en este sentido. La demanda acá también sería poder trabajar un poco en el tagline, que sería como la bajada o el eslogan del podcast, como para ir anclando un poco más el sentido de a dónde va, ¿sí? En algún punto, acá en la conflictividad, se podría dar que dentro de los conceptos aparecen los gatos y está como muy anclado en la situación perruna, pero es un proyecto que está como con cierto grado de solidez en ese sentido. Así que vamos a compartir otro. Perdón que cerré, no tendría que haber cerrado. El visor, vuelvo a abrir en un segundo. Un segundito. Pucha, es un bajón esto, che. La colgada en el pizarrón tiene otra dinámica. Bien. Acá estamos con Alto Viaje. Alto Viaje plantea también en términos visuales, en el cómo se ve, es donde vemos una fuerte potencialidad, proyecto de Jazmín. Hay sí o sea, todavía de todos modos no se puede verificar demasiado el cómo piensa y cómo habla, porque no tenemos demasiados elementos más allá de los títulos de algunos de los episodios, que también vamos viendo que hay como acá hay un grado de síntesis que habría que ver también ahí el tema de la nomenclatura, digamos, del uso del idioma extranjero y cómo acá en este, por ejemplo, ya se extiende como mucho más, eso se puede ir ajustando, ir viendo, pero que la gráfica empieza a tener un funcionamiento que es sólido, hay una cromaticidad que funciona, pero es necesario poder avanzar en los otros parámetros que fueron planteados también de la definición de los episodios y también ir construyendo herramientas, porque de vuelta, y esto lo vamos a decir muchas veces, la estrategia de comunicación no solamente se reduce a la instancia de la generación de la marca gráfica y las portadas de los episodios, sino que, como muchos compañeros y compañeras ya fueron compartiendo sus avances, también están relacionados con otras piezas que pueden ser de promoción de los episodios, como también de ciertos productos ofertados relacionados al posicionamiento de este tipo de iniciativas. Vamos a compartir un segundito otro proyecto. Ahí se está viendo dosis. Me dicen por micrófono. ¿Se ve? No, no se ve. ¿No? Ah, bien. Gracias. Un segundito.
vamos a hacer eso. Bien. ¿Ahora se ve la pantalla? Sí, Sí, estamos viendo el chat. Bien, ahora por ejemplo, ¿están viendo las imágenes? Sí, de dosis. Bien, perfecto. Bueno, acá por ejemplo también aparece una línea narrativa que está muy piola, que por ejemplo, Alto Viaje ya desde el nombre construye una posibilidad narrativa que hay que ver cómo se sostiene con la titulación de los episodios y cómo también en las piezas de promoción de los episodios posiblemente también vaya fortaleciendo el chiste que propone o el clima, el tono que propone ya desde la decisión marcaria, ¿sí? Acá, por ejemplo, dosis, lo que, como contaba un poco María hace un rato, y que después vamos verificando también en el desarrollo de la propuesta, trabaja con cierto grado de ironía con esta cuestión endorfinística, que bueno, que todavía hay cosas como para seguir ajustando, pero que ya empieza a tener desde decisiones, desde lo tipográfico, cromático y formal, que van marcando que hay como algunas fortalezas en el proyecto, en cómo lo está viendo, en cómo lo está proyectando. En este caso, la titulación de los nombres que no necesariamente tienen que ser regular en la cantidad de... El episodio 1, por ejemplo, casi de cajón, uno podría decir que el episodio 1, en vez de endorfinas, la droga de la felicidad, el episodio 1 casi que pide que sea la droga de la felicidad. Después el segundo es el primer tratamiento, el tercero un aumento de la dosis. Digo, hay ajustes que se pueden ir haciendo. Si mantenemos cierto juego tipográfico en el nombre, en uno de los elementos ¿cómo es? Uno de los elementos del título del episodio, tratamos de mantenerlo también posiblemente el mismo o buscar otras alternativas de juegos también tipográficos en los siguientes episodios. Acá también, digamos, como aparece el tagline, que es, empieza a aparecer como otros recursos que son semánticos, como el cargate de endorfinas cada semana. Todos esos elementos van componiendo ese discurso en donde fortalecen la idea de la dosis, como la dosis termina siendo el desencadenante de una serie de guiños que se van construyendo en las diferentes piezas. También hay una cuestión de cromaticidad y también de selección de imágenes que acá, en este caso, van apuntando a un grupo destinatario en particular. Así que esas cuestiones están como encaminadas, que hay que seguir ajustando, hay que seguir avanzando y sobre todo pensando en cómo va a estar compuesto ese sistema de identidad visual en relación a las piezas que van a componer ese programa. Vamos a otro. Que es en construcción, aparece una lógica acá del chiste formal con el Tetris, que acá, por ejemplo, dentro de la narrativa, aparecen algunos recursos que son propios
del universo gamer, si se quiere, que es el Press Start. Perdón a las compañeras y los compañeros que manejan bien el idioma inglés, una pronunciación bastante complicada la mía. Pero bueno, como hay una serie de relaciones que se van justamente construyendo. Somos estudiantes, somos civiles, estamos en construcción, de estudiantes a profesionales, digamos. Hay como una serie de guiños que después tal vez en el transcurso, acá por ejemplo en el tagline, se diluye mucho el pieza por pieza, porque hay como que tal vez hay mucha más fortaleza en de estudiantes a profesionales, como una variable de tagline para el proyecto. Aparecen estos elementos que pueden contribuir, que hay que corroborar también ahí que no se vaya agotando el uso del recurso. Bueno, acá aparece nuevamente la cuestión de la paleta tipográfica. Entendamos también de que, además de la cuestión propia de las licencias, también hay una cuestión de el diseño de los caracteres que tienen, digamos, cierta funcionalidad o están diseñados para una funcionalidad, y posiblemente, claramente, las helvéticas, si bien fueron teniendo distintos ajustes con el paso del tiempo, no fueron diseñadas para pantalla, y tenemos variables, otras familias amplias y de código de uso abierto disponibles, como para poder ir construyendo la propuesta. Todas estas decisiones compositivas confluyen en ese cómo se ve. Así que tengamos en cuenta esto. Acá también aparece fuertemente una construcción visual de un universo que es muy de banco de imagen, y que termina ganando ese discurso hegemónico que se ve en los bancos de imágenes, que están como planteados más en una, casi con una lógica europeizante de las personas que son las protagonistas de las imágenes, y no tanto en una posibilidad de construir un discurso identitario más próximo, más propio. Entonces, ahí tener en cuenta ese factor como para ajustar. Acá también, todavía con la instancia de estos juegos tipográficos, se pueden ajustar mucho más esta parte de la primera línea, experiencias, consejos, novedades. Nada, hay como una punta muy interesante en cómo construir y relacionar en este caso, los recursos visuales que forman parte del universo Tetris con la construcción, con los recursos semánticos con los que se va operando, con la cromaticidad que se va también formalizando y sistematizando, pero todavía hay varios ajustes como por hacer. También entendemos que fueron las primeras visualizaciones de los proyectos. Yo después me voy a volver veo que hay algunos comentarios en el chat, y ahora en breve lo miramos. Bueno, acá lo que vemos es, acá hay vale la redundancia, una fuerte fortaleza. En la construcción hay que ajustar todavía en términos cromáticos, en términos de composición, hay detalles, en términos tipográficos también, porque posiblemente ya la carga visual y macabra, si se quiere, puede estar anclada puntualmente en
en la gráfica, en las ilustraciones, en la pregnancia. Ahí, por ejemplo, nada, está bueno que si Vale, vos recorriste la obra de Noma Bar, que es como una clara referencia cuando vimos las ilustraciones, también nos linkeó a Noma Bar. Después chusmeala, te pasamos también el link. Y hay como una fortaleza desde ahí. Lo que sí también en la sistematización habría que ver tal vez, acá hay como 3 temáticas abordadas que son como muy diversas. Tal vez uno lo podría pensar de que te juegues por una y que en todo caso las otras formen parte eventualmente de otras temporadas, pero situar, porque inclusive te va configurando otro tipo de sistema de nomenclatura. Una cosa es cuando es la leyenda, que vos podés hablar de el lobizón, el yací, el bombero, y otra cosa son los casos, que son, y después, por ejemplo, el tema de los asesinatos y demás. Son como costados distintos que ahí se podría ir ajustando y viendo, pero hay como una fortaleza en el cómo se ve acá. Bueno, habrá que ver también cómo avanza el proyecto. Después, nuestro espacio, que acá hay, así como también marcábamos al inicio, está muy piola que como diseñadores y diseñadoras ocupemos los recursos para que las producciones se vean de la mejor manera y que evidencien la calidad visual y la resolución de las piezas. En este caso, la propuesta de Christopher lo que va haciendo es, además de que va construyendo ese universo visual con un sinfín de recursos que forman parte de las ciencias vinculadas a la exploración y la investigación de lo astronómico, de lo físico y demás, también le va construyendo, le va facilitando la resolución de esa serie de recursos visuales que componen el sistema de identidad visual. Está como muy ajustado, y sobre todo también cuando se van viendo también las instancias de cómo va funcionando la propuesta en una situación de un eventual uso. Estas cuestiones son importantes que las consideremos para la instancia de las presentaciones. Claramente la propuesta luce de otra manera y se puede corroborar de otra manera cuando se presenta de este modo. Acá, por ejemplo, también lo que uno podría decir a priori es que la línea de los elementos que forman parte del episodio, del contenido propio del episodio, o de los episodios, se está como estructurando de manera como muy prolija. Lo que sí tal vez podría pensarse y cómo relacionar, porque acá también en este proyecto todavía no necesariamente tiene que tener un tagline. En este caso ocupa un denominador, que es el podcast, pero si hubiera un tagline, uno podría decir de que casi también sale como una posibilidad el hecho de pensar a dónde se consume ese podcast, y es en la comodidad de tu espacio, que puede ser la ambigüedad ahí del posicionamiento de el episodio de la atmósfera de Marte y viéndola o conociéndola desde tu espacio, que es el sofá o la silleta o el lugar donde se consume ese podcast. Entonces puede ahí haber como cierta relación, como para también ir viendo, digo eso como solamente un bolazo, como para también ir construyendo esos otros lugares
que tienen que ver con la situación también de consumo. El tratamiento del contenido se va verificando que se está trabajando de manera como muy, muy sólida. Así que se podría profundizar un poquito también sobre los otros costados que tienen que ver con la promoción de esos episodios. Después vamos rápidamente a los últimos dos casos. Acá, este creo que es de Adrián. Lo que vemos acá es que hay una muy buena, acá por ejemplo, el cómo se ve tiene una punta, pero sobre todo hay una fortaleza en el cómo se piensa y cómo habla, que es en la estructuración del contenido. Es uno de los proyectos donde con un alto grado de síntesis logró sistematizar eso, y eso contribuye mucho también al ordenamiento de cómo puede resolverse visualmente, que es por ahí la principal falencia de este proyecto hasta el momento, en relación a que lo tipográfico tiene cierto carácter, aparecen algunos elementos como la pictogramación que contribuye, pero también aparece una lógica por el uso de los recursos que son propios de bancos de imágenes o de plataformas y de experiencias muy globales en algunos puntos, al parecer, anclan un sentido como un poco impersonal. Tendríamos que construir o ajustar de cómo, inclusive en este caso, si vamos a decisiones fotográficas, que el título no pise a donde pasa la principal fortaleza de la imagen, pero en el caso que usemos fotos, bueno, cómo, de a dónde, o cómo construyo un relato identitario propio de este proyecto sin caer en esa imagen como más globalizante, si se quiere, del universo Scout, o si puedo ir construyendo desde otro lugar. Tengo los elementos tipográficos, hay una pictogramación, pero bueno, cómo voy construyendo un poco más, le voy dando más sentido propio a esta propuesta. Y por último, es un proyecto que también en términos visuales falta seguir laburando. En términos visuales hay una punta en esta instancia de resolución a partir del collage, pero bueno, falta ajustar mucho más, y hay como sí una muy interesante y clara construcción de los episodios, y eso también va a servir mucho como para la resolución de las otras piezas que compongan también, en este caso, no solamente la portada, sino que también cómo ir posicionando o instalando las temáticas de los episodios. Entonces, en ese sentido está piola. Después, claramente, los distintos proyectos tienen potencialidades. En algunos casos van a haber algunos ajustes que no pasan por lo visual o lo conceptual, sino que sobre todo por el enfoque que le dieron, que seguramente lo vamos a estar haciendo mediante correo electrónico, casos específicos sobre algunas temáticas y algunos abordajes, pero en líneas generales hay algunas, qué sé yo, el proyecto de Nico Leal está muy piola en el abordaje, pero aparece protagonizando la instancia fotográfica, y lo fotográfico, además que no es propio, plantea un universo posiblemente muy también de cualquier lugar, y que eso puede contribuir, como no, le presta tal vez cierta potencialidad que tiene inclusive el proyecto de Natural Beats con el que está trabajando, porque tiene como ese componente como más
misionero o de la naturaleza misionera y demás. Después también hay algunas cuestiones puntuales sobre la estructuración y sobre la resolución visual de la tetera. Después también hay algunas cuestiones que están piolas sobre este juego casi de relación y composición colectiva en infusionados. En el caso de pista, está bueno el tema del tagline, hay que ajustar mucho la gráfica todavía. Pero bueno, en líneas generales lo que vamos viendo es que claramente uno va pudiendo acceder, sobre todo a poder evidenciar algunos puntos como para ir ajustando en la medida que haya más producción, ¿sí? Entonces, lo propuesto hasta el momento sería que de acá, de este jueves al jueves que viene, ustedes puedan avanzar en la ampliación de las propuestas en las que están trabajando, tomando como referencia estas definiciones que hoy planteamos de manera general, y a partir de, porque estas fueron como también las primeras imágenes, o el primer acercamiento visual que tuvimos con los proyectos. Por lo tanto, a partir de la segunda colgada, que está prevista para el jueves de la semana que viene, que sería el jueves 10 de septiembre, poder avanzar posteriormente a esa colgada virtual en una instancia de conversatorios en donde tal vez trabajemos como lo hicimos en los esquicios anteriores, con grupos un poco más chicos como para hacer devoluciones un poco más puntuales de cada una de las propuestas. ¿Se entendió más o menos hasta ahora? ¿Queda alguna duda? Es tardísimo, disculpen que se extendió mucho. Bueno, abrimos la posibilidad como para conversar. ¿Hay algo? ¿No hay nada? Colón, ¿Sí? ¿me escuchás? Sí, se escucha perfecto. ¿Qué? Se escucha perfecto. Ah, buenísimo. Te quería consultar, entonces, para el jueves que viene avanzamos nuevamente, digamos, para la colgada, y ustedes van a avisar antes de ese jueves quién es el grupo que se va a conectar, ¿sería? ¿O cómo sería la onda? No entendí esa parte. Claro. El jueves... ¿O nos conectamos los dos grupos nada más, que uno más temprano y otro más tarde? No, lo que vamos a hacer es así. Gracias por la pregunta, Natalia. Lo que vamos a hacer es que el jueves, como lo destinamos al jueves pasado, sea el día donde ustedes puedan subir los avances, ¿sí? Ese jueves o posterior a ese jueves vamos a plantear los grupos que nos empezaríamos a encontrar en los conversatorios a partir del martes 15, ¿sí? Entonces, el jueves de la semana que viene estaría destinado, o sea, la clase del martes y la del jueves están destinadas a que ustedes puedan avanzar más en sus proyectos, como para que tengamos más elementos para hacer una devolución que vamos a empezar a hacerla mediante grupos a partir del martes 15 de septiembre, ¿sí? Ah, buenísimo, Colón, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? ¿Hambre?
Bueno, con la cuestión del banco de imágenes, lo que planteamos es lo siguiente. Hay una cuestión, volvemos a remarcar. Lo del banco de imágenes es lo que o sea, el conflicto es la licencia de uso, en principio. Por otro lado, además de eso, lo que complejiza es poder construir un discurso, una discursividad, una narrativa visual que en algún punto sea más rica. ¿Por qué? Porque los bancos de imágenes lo que proveen es recursos para un sinfín de proyectos donde ese discurso visual está como súper anclado y visualizado y es generalizado. Entonces, o sea, la prioridad es que ustedes puedan trabajar en producción propia, sea fotográfica, digo, paradójicamente, por ejemplo, hay proyectos que tienen que ver con la práctica fotográfica, pero que las imágenes son de bancos de imágenes. Entonces, ¿cómo le damos un sentido? Construimos el punto acá es que podamos ejercitar los recursos propios. Prioritariamente es que podamos ocupar y construir los recursos propios. En el caso de que eventualmente necesitemos, por una cuestión también de la particularidad de la temática en la que estamos trabajando, por una cuestión de accesibilidad, necesitamos acceder a algunos elementos que no sean de producción propia, bueno, ¿cómo construimos o, digamos, le damos como cierto ajuste visual a esos elementos para construir una narrativa propia, ¿sí? Como hablábamos anteriormente, desde el retoque, desde el ajuste, desde la cromaticidad, desde el collage, desde la intervención, desde el fotomontaje, hay un sinfín de variables como para poder corrernos de ese lugar que está ultra visitado y ultra utilizado. Sí. ¿Se entendió más o menos, Yara? Exacto, bueno, ahí lo que plantea Nae está buenísimo porque va un poco por ese sentido. ¿Alguna otra consultita? Hacemos la tradicional de si no hay más consultas que escribimos en el chat buen apetito y nos vamos a almorzar. Bien. Bueno, ahí ya Christopher nos da el pie a dormir directamente. Bien, vamos. Bueno, estos videos los vamos a subir también ahí al grupo para compartirlo. La clase también la vamos a subir y bueno, martes y jueves a producir, el jueves suben, lo vamos a repasar de todos modos ahora en el grupo y bueno, buena producción, están laburando mucho, se nota el laburo, así que a continuar con eso y abrazos, buen fin de semana para todos.